hablamos acerca de lo que es irreprensible y su significado. Revolución. ¿Qué es revolución? Es un cambio violento y repentino, pero permanente. Muchas revoluciones se han desatado en la tierra, pueblos. República Dominicana tiene su historia, Puerto Rico tiene su historia, Cuba tiene su historia, Latinoamérica tiene su historia, Estados Unidos tiene su historia, México tiene su historia en cuanto a lo que es historia acerca de revoluciones. Pero trataremos de traer algo. El Evangelio de Jesucristo es una revolución. Revolución, sí, revolución. Pero atención, no habrá revolución alguna para aquellos que simplemente juegan a ser consagrados o se guían por emociones. No habrá revolución para la persona que no está dispuesta a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Somos demasiado proclives a culpar a los demás o al mismo Dios por lo que es nuestra condición espiritual. Condición espiritual deficitaria. ¿Y cómo luchamos contra eso? Produciendo en nuestros ámbitos más emoción, más conmoción que devoción. Las congregaciones compiten a ver cuál de ellas ofrece cosas más impactantes y espectaculares. La gente va a una y a otra en busca de eso. Y para tener acceso a posibilidades de hallarlo, abonan tickets, vuelos, pagan ofrendas, donativos, tratando de buscar algo que le produzca una revolución en su vida. Significado de santidad del hebreo kadosh o gados. Repito, significado de santidad del hebreo gados, que no es kadosh, sino gadosh. La comprensión tradicional de separado es solo un significado del derivado y no el principal. Preste atención a esto. Significado de santidad del hebreo gadosh. La comprensión tradicional de separado es solo un significado del derivado y no el principal. Una de las palabras principales para gadosh es dedicado, para entregarse por completo, como dice primera de Pedro capítulo 1 verso 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, escuche, en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra sed aquí termina con D, que es un imperativo. Es decir, sed no es algo que usted lo hace cuando quiere. Este mes usted eligió ser santo. Cuando salió de aquí o mientras estamos en el auditorio, por la atmósfera que estamos, de repente somos alcanzados por la atmósfera espiritual. Y en esa atmósfera el Espíritu de Dios puede producir cierta sensibilidad en la dureza de mi corazón, por la falta quizás de la misma santidad. Pero no es que la sensibilidad yo la tengo constantemente a la persona del Espíritu, sino que la atmósfera a la que yo estoy siendo expuesto es la que me está haciendo doblegarme. No es que no sé si entienden, no es que yo estoy doblegado ante esta presencia, porque el estar doblegado es una constancia de permanencia. Entonces dice sed con esa dea, es un imperativo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando habla en toda vuestra manera de vivir, es como tomar nuevamente Colosenses, cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es sed santo en toda vuestra manera de vivir. Es como que si el apóstol Pedro se pusiera de acuerdo con Pablo y hablaran en diferentes palabras, pero el mismo lenguaje.
diferentes palabras, pero el mismo lenguaje. Pero como el escribiente no es el que se gobierna, sino el que lo sopló, sabe qué palabra va a escribir, y ambos fueron soplados e inspirados por el mismo Espíritu eterno que hoy está en medio nuestro. Y él les dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando habla de toda, es toda. Y si nosotros empezamos a tocar aspectos de nuestra vida en nuestro diario vivir, podemos encontrar cómo nuestra vida puede estar siendo alterada a diario en toda nuestra manera de vivir. Y yo quiero que ustedes permitan que el Espíritu de Dios pueda trabajar nuestro espíritu en este día, más que la mente y el corazón, nuestro espíritu. ¿Usted sabe por qué nuestro espíritu? Porque cuando el apóstol Pablo dice, citando a los profetas, él dice aquí que yo hago un nuevo pacto con la casa de Judá. No como el primer pacto que hice con sus padres cuando salieron de tierra de Egipto, sino que yo hago un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es que yo voy a escribir mis leyes en sus mentes y su corazón. Allí está hablando de espíritu. Allí no está hablando del pedazo de carne. Allí está hablando del espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu él iba a grabar sus mandatos. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu se conecta con el que lo sopló, este tiene la vida de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si el ministerio de la letra fue con gloria, cuánto más será el ministerio del Espíritu. Y cuando usted ve que él cita Espíritu, él no está hablando de Espíritu Santo, está hablando del Espíritu en minúscula del hombre. ¿Y por qué el ministerio del Espíritu del hombre puede ser mayor gloria que el ministerio de la letra? Porque las letras se van, pero el cambio queda en el Espíritu. Y dice: yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá. Y yo voy a escribir mis leyes. Ya no será en tablas, ya no será en madera, ya no será en piedra. Ahora yo voy a transcribirle, óigame bien, lo que es la santidad mía en su espíritu. ¿Pero por qué en su espíritu? Porque la caída fue en el espíritu. El primer hombre, cuando pecó, se desconectó su espíritu de quien lo sopló. No fue una desobediencia en la carne, fue una desobediencia en espíritu. Entonces, como el espíritu fue el que cayó, por eso Pablo cita las escrituras: si el ministerio de la letra, refiriéndose a Moisés, fue con gloria, cuánto más glorioso será el ministerio del espíritu. Porque el espíritu del hombre regenerado, santificado, es un ser que camina constantemente en lo sobrenatural de Dios. Este ser no tendrá necesidad de ser siempre impartido por el hombre o por imposiciones de manos humanas. ¿Por qué? Porque ya tiene revelado. Ya previamente quien lo sopló, ese neuma viene con todo el paquete completo. Que necesitamos que se nos imponga mano. Sí, eso es parte de la litúrgica de la iglesia, pero no es el todo de la iglesia. Entonces hay gente que se han quedado en esa litúrgica de ese entretenimiento. No, si el culto no pone en manos o habla las lenguas, yo no me siento bien. Es que no te va a sentir bien, porque el asunto no es que tú sientas la mano, sino que el Espíritu de Dios es el que no te ha tocado. Entonces le dice: como hijos obedientes, no os conforméis. ¿Pero por qué le dice hijos obedientes? Porque yo hay hijos de desobediencia. Entonces aquí esta escritura está separando y está clasificando dos hijos. Los hijos de obediencia, que obviamente tienen que caminar en la santidad de Dios, y no en una parte del aspecto de lo que ellos consideren, sino en toda su manera de vivir. Pero los hijos de desobediencia deshonran la santidad de Dios en todas sus maneras de vivir. Los hijos de desobediencia sienten inclinaciones sexuales por su propia naturaleza sexual. Es decir, hay hijos de desobediencia
que están en la iglesia adorando al Señor, pero su naturaleza se inclina ¿hacia dónde? Hacia un sexo de su mismo género. Y usted no le puede decir que no son hijos de Dios, pero está bien. Usted le dice, tú eres hijo del diablo porque tú estás en pecado. Y la Biblia dice que lo que practicamos, es decir, constantemente el pecado, son hijos del diablo. Pero aquí la escritura se la pone más lindo, de otro tono, pero más, como más profesional. Como hijos obedientes, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Es decir, no siga entreteniéndote. No te siga entreteniendo en los deseos que tú tenías antes. Te inclinaba, te gustaba una mujer siendo tu mujer. Ya no. Te gustan los hombres. Ya no. No. No te puedes seguir adaptando en esa manera de vivir. Y usted dirá, ¿por qué usted habla de eso? Bueno, porque cuando hablamos de santidad, tenemos que tocar todos los aspectos. Si usted habla del pecado, el pecado tiene un nombre. Usted no puede hablar del pecado sin no tocar el nombre del pecado. Cada pecado tiene una ramificación y tiene su nombre. Pero ¿qué es lo que sucede con los pastores y predicadores de esta generación? Ellos quieren el patrocinio de Facebook, de YouTube. Y como quieren patrocinio, entienden que fue ellos que lo llamó. Pero el que lo llamó Dios tiene su patrocinio de Dios. Entonces yo no tengo compromiso con YouTube. Yo tengo que llamar pecado a lo que la Biblia dice que es pecado. Que me van a cerrar la cuenta, pero ¿quién te patrocina? ¿Quién fue que te llamó? ¿Quién fue que te llamó? ¿A quién debes rendir cuenta? Ante un sistema del diablo que le está preparando el camino al anticristo. O estoy comprometido con la verdad de Dios y que debo enseñar la santidad en todos los aspectos de mi vida. Y uno de los aspectos de mi vida está en yo decir la verdad. Cuando usted llena un formulario aquí en el gobierno americano, usted dice la verdad para recibir o usted está presentando hijos que no son suyos porque usted quiere dinero. No, pero no, yo soy santo. Pero tú eres santo en alguna manera de tu vivir, o eres santo en toda tu manera de vivir. No, pero yo quiero el beneficio del Estado, yo quiero el beneficio del gobierno. Por tanto, yo tengo que alterar ciertos papeles, porque yo no tengo ayuda, pobrecita de mi vida. Yo no tengo papá, yo no tengo mamá, mi esposo se fue y me dejó sola. Pero ¿quién te llamó? ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿Quieres entretenerte en los deseos temporales de esta tierra? Disfrutar la mesa de Dios como esta que se sirvió a su momento, pero a la vez ¿quieres comer de la mesa de los demonios? Yo quiero comer de los santos. Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo le quiero servir. Él conoce mi lucha, Él conoce mi debilidad. Sí, Diosito, como algunos lo llamamos diminutivamente, conoce nuestras debilidades. Pero hay un mandato que dice: sé santo. Sé santo, imperativo. Como aquel que me llamó es santo. Es decir, que el que me trajo a la iglesia, el que metió la mano en la inmundicia donde tú y yo vivíamos, el que me sacó de la basura donde yo vivía, es santo. Y Él requiere que para que yo sea hijo, tengo que ser santo. No es si te da la gana, no es cuando sale de tu... Hay un evento, y el evento como es este, la gloria te arrapa, te cubre, te arropa, te cubre y te causa molestia, incomodidad, porque no es de tu diario vivir.
la gloria y la santidad. Entonces, cuando no es de mi diario vivir, eventos de esta naturaleza, lo que causan son molestias. Entonces muchos queremos ser santos, pero no entendemos que la santidad es en toda mi manera de vivir. Yo debo ser santo en el trato con mi esposa. Yo no debo ser santo en la predicación. Yo soy santo en mi casa. Yo soy santo con mi esposa. Yo soy santo en el sexo con mi esposa. En el movimiento donde yo crecí, había un evangelista que salíamos juntos a predicar. Y oía su filosofía. Él decía: yo prefiero pecar en la iglesia que irme a pecar al mundo. Porque en el mundo, tú sabes, las hijas del mundo, eso es del diablo. Y él me decía: Julio, yo prefiero pecar aquí y yo me puedo hasta masturbar aquí y Dios conoce todo. Y él me compartió películas pornográficas cuando en aquellos tiempos la película era por los casetes grandes. Y como yo vengo de toda la pornografía y del todo, yo no estaba santificado, pero yo tenía unas credenciales que me la había ganado por tener la apariencia de ser santo. Y estas credenciales me decían ministro ordenado. Y era un ministro desordenado. Y él me trae la película pornográfica y yo me entretengo viendo nuevamente, volviendo a la basura de donde ya Dios me había sacado. Pero quien me está influenciando es un tipo que habla en lengua, es un tipo que echa fuera demonios, es un tipo que dice: así dice Dios. Y yo, como no tengo esa identidad todavía firme, porque todos los iguales se atraen. Cuando usted se conecta con hijos cuyo espíritu no han sido santificados, no han sido regenerados, entonces el diablo va a preparar gente que aparenten ser de Dios para arrastrarte nuevamente a tu basura. Una cosa es estar separado y otra cosa es vivir dedicado a Dios. Dedicado al Dios que provee la santidad. Ejemplo, los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. Ahora, la palabra aquí, cuando la escritura dice los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿por qué le da este calificativo a dos hijos que la unción cayó sobre ellos? ¿Por qué dice los hijos de Elí eran impíos cuando fueron ungidos? ¿Por qué los hijos de Elí se le dicen impíos cuando el aceite cayó sobre su cabeza? ¿Por qué le dice que los hijos de Elí eran impíos cuando tenían la ropa consagrada sacerdotal? Porque ellos fueron separadas según el significado de Kadosh, pero no portaban el Kadosh con cada kilómetro. Kadosh, que Kadosh es separado, Kadosh es santo. Entonces en el Kadosh ellos operaban en su ministerio. Ellos saben que fueron separados, pero ellos no eran dedicados. Es decir, que lo que produce la santidad no es que tú hayas sido separado. Y el problema de esta generación es que entienden que ellos han sido separados, pero son gente que no caminan dedicados según la separación que tuvieron, sino que se pervierten en su dedicación y no a la consagración. Lo que me hace vivir en santidad no es estar separado, sino dedicado. Y en relación con el Dios que provee la santidad. Por ejemplo, tengo unas características. Número 1, no toman,
No nos emborrachamos, pero mentimos. Porque decimos, no, Dios me libertó a mí de esa vida mundana de bebedera, ya yo no bebo. Pero como debo ser santo en todos los aspectos de mi vida, entonces no es un asunto de una área sí y una no. En una área yo superé el adulterio, pero en el otra no he superado la codicia todavía con mis ojos. Sí, superé lo que es la liberación del alcohol, pero soy mentiroso. Punto número 2. No fuman, pero codician. No escuchan música del mundo, pero el chisme, se entretienen con él. No, yo no escucho esa música mundana. Pero va alguien con apariencia de piedad y se sienta en tu oficina y te toca un merenguito con el chisme. Y te deleita, ponme el café. Sí, porque alguna cosa yo soy santa o tú eres santo, pero en otras no. Entonces, la escritura me dice que yo debo ser santo en toda mi manera de vivir. Yo dejé de fumar, pero me entretengo con el chismoso. Proverbio dice que al chismoso lo mantenga de lejos. El chismoso, dice la Biblia, sabe dividir a los mejores amigos. Y yo supero el no fumar, yo supero el no beber, yo supero en otras cosas, pero me entretengo con esta vida de chisme. Y si hay algo que mata a la iglesia, se llama la lengua. Yo no bebo, no lo bailo, no ando entretenido en otra cosa, pero la lengua se me gobierna. Mi lengua se pasea en todos los lugares. Nos inventamos el cafecito santo y las oraciones de la tarde. Punto 4 dice, no bailan, pero odian. No, eso de baile yo no tengo que ver con eso. Pero no soportan ver a la hermana. No soportan ver al hermano que está adorando. No soportan el desarrollo y el crecimiento espiritual de alguien que apenas acaba de llegar quizás al ministerio o a la iglesia, pero yo no lo soporto por el talento que tiene. Entonces, ¿dónde está la santidad cuando tú no soportas? ¿Será que hay dos cielos? Hay dos lugares donde los hijos estarán conviviendo junto con el mismo Padre Celestial. Yo no puedo tolerar a este como toca la batería. Yo no puedo tolerar a este como está en multimedia. Yo no lo soporto. No lo soporta. Pero asumes que eres una persona separada. ¿Será que eres separada pero no dedicada? Y usted sabe la gente que tenemos en la congregación que no soportan a otro, que no quieren saber de ellos. El apóstol Pablo le escribe a Tito, uno de sus hijos espirituales, y él le dice, yo te establecí en Creta porque allí hay una situación y yo quiero que tú bregues con esto. Ya tú conoces cuál ha sido la formación que tienes. Te establezco en Creta para que tú corrijas los deficientes que hay en esta iglesia. Y dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, chismosos, glotones, vagos. Y él dice, este testimonio que te estoy dando es verdadero. Por tanto, le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una de las situaciones graves a la que nos estamos presentando es el creciente número de creyentes que no están siendo expuestos a una reprensión correcta desde el altar. Porque están siendo entretenidos, decíamos, entretenidos. Yo no quiero que se me vayan de la iglesia porque ellos aportan el talento de la batería, pero es un adúltero. El talento del piano, pero es fornicaria. El talento de la predicación, pero es chismoso. Los cretenses siempre malas bestias, glotones. Y
Usted sabe lo que un glotón todo el tiempo está gordo, nunca se sacia de comer, porque su Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza. Y tenemos gentes así en nuestras congregaciones, malas bestias, glotones que no ayunan, no oran. Para todo tienen fuerza, menos para separarse, para consagrarse a Dios. No puede ayunar porque el café lo controla. No pueden ayunar porque lo domina el hambre. Le va de una vaina, se ayunan. Entonces, ¿cómo quiere santidad si la santidad se produce con la separación? Y si yo no me separo de lo impuro, mire, cuando a mí me toca ayunar, yo no oro por llenura del Espíritu Santo. En mis ayunos yo no oro para que Dios me llene. Yo oro por ser santo. Le doy mi secreto. Oro cada día, ayúdame a ser santo. Yo no puedo proveer la santidad. Tú provees la santidad. Yo necesito ser santo. Y si hay alguien que necesita hacerlo y puede hacerlo, eres tú. Y caigo en su presencia y lloro. Santifica mi espíritu, santifica mi alma, santifica mi ser. Yo me despojo de toda carga que me ata. ¿Acaso cada creyente no conoce las ligaduras infernales con las que batallamos? La naturaleza diabólica que está en nuestro cuerpo, que se llama la carne, la cual vestimos, perfumamos, nos la llevamos de paseo a la tienda, le ponemos las mejores ropas, pero ella es la principal traicionera que te va a llevar al infierno. Dedica todo tu weekend para irte a gastar lo que consigues en la semana, pero no agarra la carne para llevarla a la consagración. Pero quiere que los pastores se rompan la cabeza con todos los años de desorden que tienen. Gente glotones, malas bestias, rebeldes, desleales. Pero quieren respuesta de Dios en minutos cuando tienen años en desorden. Las islas. Sé lo que significa esa palabra ya. Las islas a las que Dios te ha asignado. ¿Cuál es la condición de esa congregación? ¿Lo tienes harto? ¿Entretenidos? ¿Te lo llevas para los parques para entretenerlos, para que no se vayan? ¿O lo tira al suelo para que se humillen delante de Dios? Titos que entiendan dónde está su función. La escritura dice que el pastor debe conocer el estado de sus ovejas. De cómo que tú eres pastor de un rebaño y tú no conoces que esa que tú tienes ahí es mentirosa, pero es tu asistente, no la puede cambiar porque ella conoce todo. Claro, la tienes ahí, no reprende su conducta porque ella de igual manera cubre cosas de tu vida. Sí, porque cuando no se reprende el pecado es porque yo estoy comprometido con él. Si yo no reprendo el adulterio, porque de alguna manera yo tengo la pornografía en mi celular. Si no reprendo la homosexualidad es porque todavía me sigo inclinando al amor de los hombres. Si no reprendo la mentira es porque de igual manera soy mentiroso. Pero cuando el carácter de Dios cae sobre un hombre, cae sobre una mujer, este no tiene complicidad ni con copastor, ni con secretario, ni con el músico, ni con el adorador. No tengo compromiso ni con el que toca ni con el que canta. Compromiso de dirigir una congregación, hacer lo posible de que sean santos en toda nuestra manera de vivir. Pero cuando yo no corrijo, es porque tengo complicidad con lo que yo veo que está gobernando ciertas áreas de gentes. Tenía un hombre en la congregación, la segunda congregación que pastoreaban, y era el hombre que más brincaba cuando yo daba la palabra y saltaba, y la silla iba por un lado. En un momento le dije: si rompe la silla la apaga. Se le apagó el gozo ahí mismo. Si rompe la silla la vas a apagar. Y era el tipo más atado en la pornografía y en la fornicación.
Siempre tenemos gente, wow, me voló la cabeza ese mensaje. Aquí no necesito que se te vuele la cabeza. Necesito que tu espíritu, mi espíritu, tu alma, tu espíritu sea convencido de tu mentira, sea convencido de tu adulterio, sea convencido de la doble vida que estoy viviendo. No que te vuele la cabeza, pero te deje el alma viva. Te voló la cabeza, pero estás vivo. La santidad no debe ser un estilo de vida. La santidad es un estilo de muerte, porque yo debo morir, y todo aquel que huele a vida hiede al diablo, pero el que murió huele a Cristo. Olor de vida para los que tienen la vida. El apóstol dice, y olor de muerte para aquellos que tienen muerte. Es decir, que la santidad produce olor de vida. Cuando yo soy uno con Cristo, dice, soy un espíritu con Él. Cuando me uno a una ramera, soy un cuerpo con ella. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Gente que no son un espíritu con Cristo, por tanto no huelen a Cristo. No huelen. Tienen olor de muerte. Así como cuando el Espíritu de Dios va a fluir en liberación, que hay un hedor. ¿Por qué un hedor? Porque cierta gente identificamos el mal olor con ligaduras y opresiones del diablo. Porque así es la inmundicia en la vida de aquellos que no tienen coinonía con Cristo. Cristo en la cruz del Calvario con su muerte me separó. Pero ahora Él establece a través de sus profetas y a través de sus apóstoles: despojaos del viejo hombre con sus hechos, que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. En otra palabra, Cristo murió, me separó, pero hay un accionar en el que yo debo de entrar voluntariamente. Yo reconozco que me separaste para ti, por tanto yo renuncio a la mentira en la que vivo. Yo rompo con el adulterio que me ata. Yo rompo con el robo que estoy viviendo en mi trabajo, que altero factura. No, es que estamos hablando de santidad en nuestra manera de vivir. Y yo quiero mayor dinero, tengo que pagar muchos biles. Y no tengo un esposo, no tengo una esposa, no tengo ayuda del gobierno. ¿De dónde viene todo? No se tatúan, pero hieren. No se sientan con los homosexuales ni con la lesbiana, porque entendemos el tema. No, esa gente hay que tenerlo de lejos. Pero le preparan mesas con café y ciertas copitas de vinos a los adúlteros y fornicarios de la iglesia. Y el apóstol dice: yo te escribí que no es con los fornicarios y los mentirosos y los adúlteros y los impíos del mundo, porque en tal caso sería necesario que te salgas del mundo. Yo te escribí que con aquellos que dicen ser hermanos, entiéndase, aquellos que dicen ser separados pero no dedicados, con los tales dice, ni siquiera te sientes a comer. Al homosexual yo lo puedo rechazar por su condición, pero yo tengo gente que le celebro en la casa y yo sé que son fornicarios. Le digo: quédate aquí, mi hermano, no te vayas lejos. Hay una habitación para que te quede ahí. Duerme ahí. ¿En qué te puedo ayudar? Alimentando así su pecado de fornicación. Oh almas adúlteras, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hiciere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 verso 4. Oh almas adúlteras. Y la palabra oh almas adúlteras no es como yo estoy diciendo almas adúlteras. Allí tiene un signo como de admiración. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras, como que me sorprende esto. Oh almas adúlteras, me espanto de lo que yo estoy viendo ahora, dice el escritor. Oh almas adúlteras. Como que dice, eso no es lo que esperaba el Señor. Eso no es lo que el Señor está esperando, pero dice, oh almas adúlteras. ¿No sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?
adúltero. Todos conocemos la palabra adulterio. Pero usted sabe los adulterios espirituales que estamos conviviendo. Aquellos separados y no dedicados. ¿Sabes cuántos adúlteros tenemos en la iglesia y no estamos teniendo sexo con una mujer ni con hombres? Pero almas adúlteras. Porque dejamos de tener coinonía con lo santo y abrazamos lo inmundo. Dejamos de amar lo santo, dejamos de querer lo santo, dejamos de consagrarnos para lo santo, pero nos deleitamos con lo impuro. Entonces, almas adúlteras. ¿Por qué adúltero? Porque te casaste con uno y le estás siendo infiel. Adulterio, infidelidad, deslealtad, amistad del griego filos, consagrado o congraciado en acuerdo con. Oiga el significado en esta palabra. Amistad del griego filos, congraciado en acuerdo con. En otra palabra, yo no he sido separado para congraciarme con aquellos de los cuales ya me separaron. Como es que a mí me separaron, pero yo me estoy congraciando con aquellos de donde a mí me separaron. A mí me separaron de esto, por eso le estoy diciendo, yo no me relaciono con este tipo de pecado, porque son homosexuales. Dios los rechaza. Dios rechaza su conducta, no los rechaza a ellos. De la manera que Dios rechaza el pecado de fornicación, rechaza el pecado del lesbianismo. De la manera que Dios rechaza el pecado de la mentira, rechaza el pecado de la lealtad. Y lo que tenemos es gente que han sido separados, pero se están relacionando con aquellos de donde fueron despegados. Entonces, ¿cómo podemos operar en un espíritu de santidad cuando yo todavía es como la mujer o nosotros? Vamos a poner al hombre. Yo era infiel a mi esposa. ¿Y cómo que ahora estoy casado con ella? Yo le pedí perdón por mi pecado de infidelidad, pero yo sigo congraciado con la mujer con la que yo, tú sabes, daba mi vueltita. No, porque solamente yo estoy hablando y hablo algunas cosas, pero ¿y qué tema tú hablas de aquello de donde a ti te separaron? ¿Y qué concuerda Cristo con Beliar? ¿Qué acuerdo hay la luz con las tinieblas? ¿Qué hay? Si ya yo soy de una mujer, ¿por qué yo tengo que estar coqueteando con otra? Si ya yo pertenezco a Cristo, ¿por qué tengo que estar relacionándome con el diablo? ¿Por qué tengo que estar en amores con la carne? ¿Por qué tengo que estar en amores y alimentando una naturaleza que tarde o temprano me dejará en vergüenza? Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Les decía al principio del mensaje que de este tipo de vida o de muerte en Cristo depende nuestra salvación. Es decir, que yo pongo en estela de juicio mi salvación cuando la santificación yo no la tengo como un fruto de la cual yo tengo que comer de ella. El fruto, lo que termina de mi relación, de mi muerte al pecado y mi relación de vida con Cristo, es un fruto llamado santificación. Y como fin de todo esto es mi entrada triunfal con el Cordero. Póngase de pie.